Tienes tu computadora con GNU Linux, sea estación de trabajo o servidor, pero quieres monitorear, quieres ver estadísticas, posibles errores, latencia y demás de las interfaces de red de esos equipos. Bueno, hoy vamos a ver 15 comandos para línea de comandos, por supuesto para terminal, para poder interactuar con las tarjetas o interfaces de red de ese equipo Linux. Pero antes, hola, amante del Open Source, te habla Draimeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Draimeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Bootstrap 2404.1 LTS. Estos comandos que te voy a mostrar, aunque te los voy a mostrar en esta derivada de Ubuntu, en cualquier distribución te deben funcionar. Eso sí, algunos no vienen preinstalados y vas a necesitar instalarlos en tu distribución. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a colocar esta terminal por acá lo más grande posible. Bien, y es donde vamos a trabajar. Yo tengo acá un listado con los comandos para que no se me olvide el orden en que los quiero mostrar. El primer comando que vamos a encontrar en la mayoría de distros preinstalado es el comando IP. El comando IP es un reemplazo de un anterior comando, del comando ifconfig. Ahora, el comando IP nuevo es mucho más moderno y nos permite hacer una serie de tareas que con ifconfig no podíamos, entonces es mucho más completo el comando IP. La primera forma de utilizar lo que te recomiendo es IP-V. IP-V básicamente te va a dar la información de este comando y aquí de una vez vemos cuál es el paquete que nos provee de este comando. Este paquete es el paquete iproute, bien, versión 2.6.1.0. En caso dado que tu distro no lo tenga preinstalado, tendrías que instalar el paquete iproute 2. Bien, con eso ya tendrías el comando IP disponible. Ahora, hay otras formas que te recomiendo verificar. Bien, y por ejemplo está el comando iplink. El comando iplink básicamente nos va a mostrar todas las tarjetas de red que tiene nuestro equipo, pero además de eso vamos a tener más información como por ejemplo el estado de esa tarjeta de red, es decir, está conectada, no está conectada. Aquí vemos por ejemplo la loopback, la tarjeta EMP8S0 que es cableada y de una vez aquí por ejemplo esta nos dice aquí en state, nos dice que está up, está conectada. Bien, si miramos tengo una Wi-Fi, esta WLP7S0 y también está up, está conectada. Bien, hay otras para la parte de Vir Manager, Docker, etcétera, etcétera, que en estos momentos están apagadas, están sin utilizarse. Bien, ese comando es bastante útil para en un momento dado, si tenemos un equipo con muchas interfaces de red, ver de un vistazo rápido el estado de esas tarjetas. Bien, ahora, una forma también de utilizar el comando iplink es para apagar o prender una tarjeta de red. Cuando digo apagar o prender es cambiarle el estado, básicamente, de desconectado a conectado, podríamos decir. Bien, y esto lo podemos hacer con el comando iplink set para activar el nombre de la tarjeta que queremos modificar y el estado que le queremos colocar. Por ejemplo, si quisiéramos apagar la loopback, tendríamos que ejecutar iplink set loopback down. Bien, ahora, si la tenías apagada y la quieres prender, pues el parámetro sería up. Bien, prender, básicamente. Es muy sencillo y te funciona, por supuesto, no solamente con la loopback, sino con la tarjeta que necesites. Has de tener en cuenta que si estás conectado a un equipo por SSH y apagas la conexión, la tarjeta por donde estás conectado, pues te va a sacar. Bien, entonces ten eso en cuenta. Otra forma bastante útil es el parámetro route. El parámetro route del comando IP básicamente nos da las rutas asociadas con las tarjetas de red que tiene el equipo. Cuando lo ejecutamos nos muestra la ruta por default, en este caso el router está en la 192.168.1.1
Y como tengo dos tarjetas activas, una cableada y una Wi-Fi que la apuntan al mismo router, pues me muestra ambas como default. La diferencia es en este parámetro de metric. Bien, entonces el metric básicamente nos sirve para darle prioridad a una tarjeta y las conexiones por cable son mucho más estables, por lo cual mi conexión por cable tiene una métrica de 100, es decir, a menor número, mayor prioridad. Y en este caso siempre va a tratar de elegir la cableada antes que la Wi-Fi. La Wi-Fi tiene una prioridad de 600. Bien, después tenemos otras para la parte ya de Beer Manager y demás que, bueno, están con otros parámetros y demás. Bien, ese es el comando IP, es nuestro primer comando. Ahora, otro comando que te recomiendo, que es posible que lo tengas preinstalado ya, el comando dig. Este comando dig, el primer parámetro que te recomiendo verificar es "-h". "-h" básicamente nos va a dar un largo listado de todos los parámetros que podemos utilizar con este comando. Este comando nos sirve básicamente para verificar conexión con servidores en Internet. Un ejemplo de cómo utilizarlo, por ejemplo, valga la redundancia, es ejecutar dig-x, bien, y la IP de un servidor. En este caso vamos a probar con los 4.1 de Cloudflare. Al ejecutarlo de esta forma, bien, nos va a mostrar esta información. Bien, si el servidor está activo, por supuesto, si responde, el servidor lo que nos va a traer es estos datos. Bien, aquí nos dice que esta IP, bien, apunta al dominio 1111, es decir, los 4 unos. Bien, ahí está la información. Eso sí lo queremos con la IP, pero también lo podríamos utilizar con el dominio. Como vemos, los 4 unos sería 111, 4 veces 1. Bien, y lo podemos ejecutar de esta forma, dig con el dominio. Y aquí básicamente nos va a traer la misma información, pero en vez de mostrarnos la IP, nos muestra el dominio que apunta a estas IPs. Bien, o a este grupo de IPs más bien. Bien, esto es bastante útil cuando estamos verificando conectividad con algún servidor, si nos responde, si no nos responde, entonces es bastante útil por ese lado. Ese sería el segundo comando. Ahora, continuando, voy a borrar pantalla. El siguiente comando es nslookup. Bien, este comando no es que venga preinstalado, pero lo podemos instalar en caso dado que no lo tengas. Y básicamente también nos va a servir para verificar conectividad con equipos en Internet. En este caso vamos a probar con Cloudflare, con los 4.1, y al darle Enter básicamente nos va a traer de una forma bastante resumida, bastante cortica, bien, el dominio de esa IP, que es esta. Bien, así de sencillo, no da mucha información. Ahora, también lo podríamos ejecutar con el dominio, en caso dado. Bien, y aquí sí que nos trae un poquito más de información. Primero que todo nos dice nuestro servidor de DNS, que en mi caso es el caché que tengo de DNS, en la loopback, bien, respondiendo en el puerto 53, y aquí nos da mucha más información. Bien, esta es la respuesta no autoritaria, el dominio, la dirección, etcétera, etcétera. También nos la muestra en IP versión 6. Bien, esta ya da un poquito más información. Cuando es con IP no tanto, cuando es con el dominio mucho más. Ahora, también podríamos ejecutarlo así solito, nslookup. Y aquí básicamente entraríamos en un modo interactivo. Aquí en el modo interactivo ya podemos pues trabajar también con él, pasándole por ejemplo un dominio, pasándole una IP, por ejemplo una de las de Google, bien, o el dominio como tal. Bien, y así es como funciona. Para salirnos nos salimos con exit de aquí de este modo interactivo. Este comando nslookup es bastante útil cuando queremos verificar conectividad con equipos que están activos en Internet. Bien, ahora, otro comando bastante útil para verificar conectividad. Bien, y ya sería el cuarto comando. El comando tracepath. Bien, hay veces que no lo tenemos preinstalado, por eso te recomiendo verificar y si no lo instalas. El primer parámetro que te recomiendo es "-h". "-h" básicamente nos va a dar el listado de parámetros que podemos utilizar y cómo utilizar este comando. Bien,
Ahora, la forma bastante sencilla de utilizar es básicamente pasándole un dominio. Por ejemplo, si le decimos tracepath.ubuntu.com, nos va a mostrar todos los saltos o hop, como se le llama, hasta ese servidor que le pasamos. Bien, ahora no solamente nos muestra las IPs o dominios por donde está pasando para llegar finalmente al dominio que le dijimos, sino también nos muestra la latencia, cuánto demoró en responder ese servidor. Bien, si finaliza, porque hay que tener en cuenta que máximo son 30 saltos. Si llega o pasa por el 30 y no ha respondido, ya aborta ese comando. Bien, aquí como puedes ver respondió en el salto 10 y aquí en el salto 10 nos da ya un resumen. Bien, nos da un resumen de cuánto se demoró para que le respondiera ubuntu.com y todos los saltos, todos los servidores por los que tuvo que pasar y cuánto se demoró cada uno de ellos. Bien, este es bastante útil cuando tenemos algún cuello de botella o cuando no nos está respondiendo un servidor, podemos determinar hasta dónde llega la conexión y con eso vamos a saber qué servidor está caído, por ejemplo. Bien, ese sería tracepath. Bien, ahora, siguiente comando, que este seguramente lo tienes y es el comando ping. Este diría que es el comando más popular, el más utilizado, el más conocido. Y la forma también que te recomiendo es comenzar con "-h", porque ping también admite un largo listado de parámetros, como podemos ver. Bien, podemos manejar una serie de parámetros con diferentes tareas. Ahora, la forma más común de utilizar ping es básicamente colocándole una IP o un dominio para esperar que por medio del protocolo ICMP nos responda. Pero lo que no saben algunos es que le podemos limitar la cantidad de paqueticos ICMP que envíe. Bien, en Windows, por ejemplo, si mal no recuerdo, son 5 paquetes. No recuerdo, hace muchos años que no uso Windows. Bien, pero en Linux básicamente el default es que se va a quedar de por vida dándole ping. Y es posible que no sepas que con control C sales del modo ping, pero si no quieres esperarte, pues básicamente con el parámetro "-c" le puedes dar la cantidad de paqueticos ICMP que quieres enviar. En este caso, ping-c5 google.com básicamente es que va a enviar 5 ICMP y va a terminar esta prueba. Cuando ejecutamos este comando, básicamente le envía ese paquete ICMP. ¿Bien? Vamos a tener la información de nuestra IP pública, es decir, nuestro router con la IP pública, el conteo de los paquetes ICMP, el time to live, ¿bien? El tiempo que demoró en milisegundos y al final nos da estadísticas y esta parte es la parte bastante útil porque aquí, bien, es donde buscamos, por ejemplo, si todos los paquetes se recibieron, es decir, no hay problema de conectividad, o si hay alguna X cantidad de paquetes perdidos. Bien, en este caso, si hubieran paquetes perdidos, tendríamos que revisar si tenemos problemas de conectividad nosotros o el equipo al que le estábamos haciendo el ping. Bien, eso con el comando ping. Ahora, siguiente comando. Y este diría que sí lo vamos a tener todos. Es el comando host. El comando host, cuando lo ejecutamos así solo, nos va a mostrar un largo listado de parámetros que podemos utilizar con este comando. Bien, ahora, la forma más común es ejecutar host y un dominio. Al ejecutarlo de esta forma, nos va a mostrar un breve resumen de ese dominio. En este caso nos dice pues una IP donde está respondiendo ese dominio. En IP versión 4, también nos lo muestra en IP versión 6 y además de eso nos dice que maneja un SMTP. Bien, aquí está con prioridad 10. Bien, ahí está. Eso de esa forma, pero como puedes ver es muy pequeña la información, muy resumida. Si le pasamos al parámetro "-v", nos va a dar mucha más información. Bien, tenemos el campo address con la IP, tenemos mucha más información de esta forma. Bien, ese es el comando host. Ahora, un comando también bastante utilizado es el comando hostname. Es un comando que, curiosamente, con el paso del tiempo, las personas o administradores, hay algunos que no lo conocen y yo diría que es bastante importante porque cuando lo ejecutamos así solo,
nos va a mostrar el nombre, el host del equipo. Bien, si lo ejecutamos así solo. Ahora, otra forma de ejecutarlo es con el parámetro "-h". Con el parámetro "-h, básicamente nos va a mostrar todos los parámetros que podemos utilizar, como el FQDN, la IP del equipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para la IP sería con el parámetro "-i", y en este caso nos muestra el host, a qué IP está asociada, en este caso a la loopback. Bien. Otra forma de utilizarlo sería cambiarle de forma temporal el nombre al equipo donde estamos ejecutando el comando. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera que este equipo no se llamara monstruo, sino que se llamara new hostname, pues tendría que ejecutar este comando de esta forma. Aclaro, esto es temporal. Apenas apaguemos el equipo y lo volvamos a prender o reiniciemos el equipo, el hostname vuelve a ser el anterior. Bien, es una forma temporal. Para configurarlo de forma permanente, hay que hacer otros pasos. Bien, entonces seguimos con el siguiente comando. El siguiente comando es el comando ss. Y el primer parámetro que te recomiendo es "-h" para mostrar todos los parámetros que podemos utilizar con este comando. Este comando es muy útil, pero también tenemos que saber manejarlo porque brinda muchísima información. Por ejemplo, si lo ejecutamos con el parámetro "-ta", cuando le damos Enter, básicamente nos va a mostrar todos los sockets que están abiertos o todos los sockets que tiene el equipo en este momento. Socket podríamos decir que es una especie de puerto, ¿bien? Donde básicamente hay tráfico de paquetes, ¿bien? Y hay servicios que están escuchando en un socket, ¿bien? Cuando lo ejecutamos así, como puedes ver, pues nos va a mostrar los sockets que están abiertos. Son estos que dicen listen, ¿bien? Nos dice la IP local, el puerto en que está escuchando local y la IP y el puerto remoto, ¿bien? Aquí vamos a encontrar bastante información y esto es algo que muchas veces debemos tener en cuenta cuando estamos verificando un servidor o un equipo remoto, porque por este punto podemos conocer, por ejemplo, las conexiones que tienen otros equipos con el equipo donde estamos conectados en ese momento. También el protocolo, etcétera, etcétera. Bien, ahora, como puedes ver aquí, nos muestra mucha información. Si quisiéramos filtrarlo un poquito más, podríamos ejecutar ss, pero entonces con los parámetros "-lt, por ejemplo. Bien, con el parámetro "-lt únicamente me está mostrando los que están en modo escucha, los que están como listen. Bien, aquí vemos también que nos muestra los nombres de los protocolos que están utilizándose. Bien, y otra forma también que te recomiendo, por ejemplo, sería con el parámetro "-ltr. Con el parámetro "-ltr nos va a mostrar también la parte de los protocolos, ¿bien? Y también en este caso únicamente los que están en modo list. Bien, ese es el comando ss, un comando bastante utilizado. Ahora, si el equipo que estás verificando tiene una conexión Wi-Fi, tiene una tarjeta de red Wi-Fi, hay un comando que nos va a permitir manejar esa tarjeta de red, esas conexiones. Y es el comando iwconfig. Bien, el primer parámetro que te sugiero verificar es "-h", porque vas a ver las diferentes combinaciones de parámetros que vas a poder utilizar. Si lo ejecutamos así solito, iwconfig nos va a mostrar las tarjetas de red, y si tienes una tarjeta de red Wi-Fi, pues te va a mostrar información de esa tarjeta. Las otras que no sean Wi-Fi, básicamente te va a decir de que no hay extensiones wireless, bien, o extensiones Wi-Fi. Esta que es Wi-Fi, por ejemplo, me dice el protocolo que utiliza, me está diciendo, por ejemplo, el SSID al que estoy conectado, el modo de conexión, la frecuencia, la MAC address, bastante información sobre esa conexión. Con este comando sería con el que nos podríamos conectar a un router Wi-Fi por línea de comandos, en caso dado de que estés haciendo configuraciones y no tengas una aplicación gráfica para hacerlo de una forma mucho más amigable, pues tendrías que hacerlo con iwconfig. Bien, ok.
Bueno, vamos a continuar y un comando diría que olvidado, bien, es el comando whois. El comando whois básicamente nos va a dar información sobre dominios, bien, independientemente si es tuyo o es de otra persona, de una empresa, bien. El primer parámetro que te recomiendo verificar es --help, porque aquí vamos a tener todos los parámetros que en un caso dado podríamos utilizar con este comando. La forma más común de utilizarlo es pasándole un dominio. Cuando ejecutamos whois y un dominio, por ejemplo drimeca.com, nos va a mostrar toda la información de ese dominio. Y cuando digo toda la información es el nombre del dominio, ¿bien? Muy importante, dónde está registrado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ese dominio lo tengo en GoDaddy, ¿bien? También cuándo fue actualizado, cuándo fue que se compró, cuándo expira, etcétera, etcétera. Bien, generalmente no vamos a encontrar la persona, el nombre de la persona ni nada porque esos datos se ocultan. Bien, pero pues en caso dado, ahí tienes información de un dominio cuando estás buscando, por ejemplo. Bien, eso sería por la parte de whois. Ahora, siguiente comando. Comando mtr. Este comando tampoco es muy conocido, con "-h", que es la primera forma de uso que te recomiendo, nos va a mostrar el listado de parámetros. Bien, como ves, hay bastantes parámetros con los que podemos utilizar este comando. Este comando, si lo ejecutamos con un dominio, mtrgoogle.com, por ejemplo, básicamente va a entrar en este modo interactivo. Bien, el comando, la sigla mtr significa My Trace Route y entra en este modo interactivo. En este modo interactivo básicamente va a mostrarte todos los saltos o hop que necesita para llegar hasta ese dominio, en este caso google.com. Nos muestra los posibles paquetes perdidos, bien, y esto nos va a servir, por ejemplo, para medir latencia. Cuando tengamos un cuello de botella en conectarnos con un servidor, este comando mtr es bastante útil para eso. Nos salimos con Q. Bien. Y bueno, el siguiente comando diría que también es un comando bastante útil y es el comando tcpdom-h. El parámetro "-h es básicamente el listado, el largo listado de parámetros que podemos utilizar con tcpdom. Ahora, para ejecutarlo requerimos ser o root o tener permisos administrativos. En este caso, por ejemplo, para yo ejecutarlo con mi cuenta DriveMeca, tengo que colocarle sudo tcpdom. Me va a pedir mi contraseña, la escribo, presiono enter y aquí me va a salir en tiempo real información de todos los paquetes que están entrando y saliendo, es decir, toda la parte de conexiones y demás que están entrando a este equipo. Perdón. Como puedes ver, es casi que imposible poderlo ver. Vamos a darle control C. Y ahora, esto así de esta forma interactiva casi nadie lo va a utilizar. La forma más cómoda de utilizar es redireccionar esta salida que nos está apareciendo en la terminal a un archivo. Así después de unos 5 o 10 minutos, depende de cuánto tiempo quieras dejarlo, aunque con la cantidad de información debes tener cuidado, no te vaya a llenar el disco. Después de X cantidad de minutos podemos parar y entonces con un editor de texto, por ejemplo Nano, VI, podemos verificar este archivo de una forma más cómoda. Bien, ahora también lo podemos utilizar direccionándolo únicamente a una tarjeta de red, porque en este modo te va a mostrar todo independientemente de las tarjetas de red que tengas. Si ejecutamos, por ejemplo, sudo tcpdom, el parámetro "-i", y le digo la tarjeta Wi-Fi, básicamente me va a mostrar los datos que están entrando o saliendo por la tarjeta Wi-Fi. Como esta tiene mayor prioridad, es decir, se utiliza si la tarjeta Ethernet me da algún fallo, pues no es tanto la información por esta Wi-Fi y alcanzamos a ver algo. Bien, pero igual, la idea es no usarlo en este modo interactivo, sino direccionarlo a un archivo para poder después verificarlo. Salimos con control C y ese sería el comando tcpdom. Ahora, siguiente comando. Este comando es bastante útil y es el comando ethtool. El parámetro "-h te lo recomiendo para ver el listado
de parámetros que puedes utilizar. Como ves, es bastante largo, tiene bastantes parámetros a utilizar. Ahora, una forma de usarlo, por ejemplo, es colocándole el nombre de una de nuestras tarjetas de red. Por ejemplo, si lo ejecutamos apuntándole a mi tarjeta de red cableada, la MP8S0, me da información sobre esta tarjeta. ¿Qué información? Por ejemplo, los modos de conexión, 10 base T, 100 base T, 1000 base T, bien. Otra información, por ejemplo, bueno, la velocidad de la conexión, 100 megabits por segundo, full duplex, autonegociado, bien. Toda esta información la tenemos aquí. Y además nos dice, muy importante aquí al final, que está conectada. Es decir, que el enlace se detecta como que está conectado. Esto nos sirve para verificar, por ejemplo, para hacerle pruebas a una tarjeta y así poder verificar si la tarjeta tiene algún daño de hardware o el cableado tiene un daño y estamos perdiendo paquetes, se está desconectando, etcétera, etcétera. Este ETH Tool es bastante cómodo por ese lado. Bien, vamos con el siguiente comando y es el comando nmcli. El parámetro que te sugiero de entrada es "-h" para ver los parámetros que podemos utilizar. nmcli básicamente nos muestra información. Bien, si ejecutamos por ejemplo nmcli dev status, nos muestra de esta forma colorida y por columnas, primero los dispositivos, el tipo, vemos que la MP8S0 es Ethernet, la WLP es Wi-Fi, las otras pues está la loopback, estas son de Birmanager, etcétera, etcétera. Bien, el estado, si está conectado, si está desconectado, etcétera, etcétera. Como ves, está bastante bien la información. Ahora, si quieres mucha más información, también lo puedes ejecutar con el parámetro "-p". El parámetro "-p, si este te parece bien, el parámetro "-p te va a gustar mucho más, porque lo muestra con más información y te lo va a mostrar también como más organizado. Bien, aquí ves que nos da más información de la ruta, la métrica, etcétera, etcétera. Bastante útil. Salimos con Q. Y llegamos al último comando. El último comando es posible que no lo tengas preinstalado, pero es un comando súper útil y es el comando nmap. El parámetro que te recomiendo de entrada es "-h y este comando es como la navaja suiza de los comandos de networking porque nos permite verificar conexión con servidores o estaciones de trabajo, puertos abiertos, identificar el sistema operativo de ese equipo que estamos localizando en internet, si está up, si no está up, si tiene reglas de cortafuego. Hay muchas formas de utilizar nmap. Por ejemplo, vamos a probarlo con mi Prosmox. Bien, básicamente la forma más común, una de las más sencillas, es el parámetro "-s verbose con la V mayúscula y le ponemos la IP o el dominio. En este caso, después de unos segundos de espera, nos debe mostrar información de ese equipo al que le estamos apuntando. Bien, esperamos unos segundos, aquí ya terminó. Y bueno, lo primero que nos dice, nos recuerda a qué IP le estábamos apuntando o dominio. Bien, nos muestra la latencia, es decir, cuánto demoró en responder. Nos muestra cuántos puertos están cerrados, es decir, él trató de verificar el estado de 997 puertos y los encontró cerrados. Y estos básicamente son los puertos que están abiertos. Bien, tiene el puerto SSH abierto, el puerto RPC Bind, el 111 y el 3128, es decir, tiene 3 puertos abiertos. Además de eso, nos da información del sistema operativo detectado, en este caso Linux, bien, entre otros datos. Como ves, es bastante útil, pero igual también hay otra forma, que es con apuntándole únicamente a un puerto. Por ejemplo, si queremos verificar si nuestro servidor tiene el puerto 22, comúnmente conocido como el puerto de SSH, con el parámetro "-p y el número, podemos verificarlo. Bien, aquí nos dice una vez que el puerto 22 de tipo TCP está abierto. Bien, como ves, nmap es muy útil, tiene muchos parámetros, muchas formas de utilizar y es algo que yo recomiendo siempre tener
entre nuestros comandos de red instalados para cuando necesitemos verificar conectividad, latencias, reglas, etcétera, etcétera. Espero que este video te sea muy útil. Muchas gracias a los miembros del canal. Te espero en el siguiente contenido. Chao, chao y nos vemos en internet.